Hola, ¿qué tal amigos y amigas? El día de hoy vamos a hablar del modelo real del diodo. En dos videos anteriores he citado el modelo ideal y el modelo práctico del diodo. Si no los has visto, aquí te dejo dos links como sugerencia para que previamente los veas a fin de que el modelo real del diodo lo puedas entender a la perfección. El modelo real del diodo es el único de los tres modelos que se divide en dos. En otras palabras, es el único modelo que tiene una configuración en directa distinto a como la tiene en inversa. Si no estás familiarizado con los términos polarización indirecta y polarización en inversa, también aquí te sugiero un link donde se explica la unión PN polarizada en directa o en inversa, que dígase de paso, la unión PN es un diodo, y donde también se explica esta gráfica. Esta gráfica que tú estás viendo ahora es la curva característica del diodo, la real, la que siempre hemos dicho que rige el comportamiento de cualquier diodo. Y en donde en el primer cuadrante tenemos la polarización en directa del diodo, que si recuerdas en el modelo ideal y en el modelo práctico llegamos a una curva característica muy parecida a esta, pero no igual. Esta función es creciente, tiene una especie como de codo, no se forma un ángulo completamente 90 grados como lo vimos en el diodo práctico y en el diodo ideal, y además que tiene una pendiente. Y en inversa, lo que estamos viendo en el cuadrante 3, prácticamente podemos considerar que los tres se comportan de forma igual. Habíamos dicho que el voltaje de ruptura o el efecto avalancha o el efecto Zener que sucede cuando los electrones logran atravesar el potencial de barrera, lo íbamos a descartar porque los diodos son más útiles cuando los imaginamos como válvulas electrónicas que como reguladores. Un tipo de regulador pues es el diodo Zener, pero ese diodo lo estudiaremos en otro capítulo. Por eso es que me interesa que focalices tu atención en esta función, en esta curva que caracteriza a cualquier tipo de diodo rectificador. El modelo real del diodo es muy parecido al modelo práctico, aquel que tiene una fuente de voltaje conectada en serie a un diodo ideal, donde esa fuente de voltaje representa el potencial de barrera, que hemos dicho que para los diodos de silicio esa fuente tiene una magnitud aproximadamente entre 0.6 y 0.7 volts, y para los de germanio entre 0.3 y 0.4, dependiendo del modelo del diodo y el fabricante. Así que no habría gran diferencia entre el modelo real y el modelo práctico, excepto que en el modelo práctico se ha implementado una resistencia denominada R'd. Siempre que veamos en un artículo, en un datasheet, en un documento serio, una resistencia con esta nomenclatura, es decir, R minúscula y una prima y una letra que le preside, significa que no es una resistencia física, es una resistencia interna propia del dispositivo que además no tiene magnitud fija, es decir, que varía de acuerdo a su funcionamiento del dispositivo. En los transistores, en otros dispositivos semiconductores también existe una R' que cambia su magnitud en función de cómo está conectado el dispositivo y sus condiciones eléctricas externas. En este caso voy a polarizar al diodo de forma directa, es decir, la placa positiva de una fuente que voy a hacer variar la conecto al ánodo del diodo y la placa negativa al cátodo del diodo real. Debido a que el diodo real estamos viendo que incluye al modelo práctico, este diodo ideal va a conducir y se va a comportar como un circuito corto cuando la fuente de voltaje E venza al potencial de barrera representado por la fuente BD, que en este caso hemos dicho que puede ser de 0.7, por ejemplo. Una vez que la fuente externa supere ese valor de tensión, entonces el diodo empieza a conducir. Es como el caso de la válvula cuando abre su membrana y deja pasar toda el agua posible. En este caso el diodo pues hace lo mismo, da paso a toda la corriente posible que pueda circular por él. Y observa que internamente ahora ya tenemos dos caídas de tensión, una que es el voltaje del potencial de barrera del diodo, que dicho sea de paso, si está modelado como una fuente significa que la magnitud es constante, no puede variar. Y una nueva caída de tensión debido a la resistencia, porque si pasa por esa resistencia una corriente, habrá una caída de tensión. De tal manera que entre las dos terminales del diodo real, entre el ánodo y el cátodo, va a haber una caída de tensión que va a ser igual a la fuente de tensión que representa el potencial de barrera, más una nueva caída de tensión que puedes empezar a sospechar que va a ser variable, porque hemos dicho que la magnitud de la resistencia R'd varía. Para verlo con más precisión, he conectado a un diodo 1N4004 un analizador de función de transferencia, es decir, que en este caso me analiza voltaje versus corriente del mismo diodo. Y aquí puedes ver la curva del diodo polarizado en directa. En esta sección yo puedo elegir qué tipo de dispositivo voy a analizar. Aquí puedo cambiar los parámetros de la corriente,
Del 0 hacia abajo qué cantidad de corriente negativa puedo ver y del 0 hacia arriba qué cantidad de corriente quiero ver. Lo mismo con el voltaje, del 0 hacia la izquierda qué escala quiero ver y del 0 en adelante qué escala en voltaje quiero ver. Como puedes ver aquí tengo menos 500 milivolts, es un voltaje negativo y una corriente prácticamente despreciable, del orden de los nanoamperes, negativa también. A medida que yo voy moviendo el trazo me doy cuenta que aquí en esta línea vertical se encuentra el 0, porque el voltaje pasa de ser negativo a positivo. En otras palabras, aquí estarían mis ejes y mi primer cuadrante de un diodo 1N4004 polarizado en directa. Puedo consultar el datasheet para saber que es un diodo de silicio, para ver cuánta corriente me puede aguantar en directa. Este fabricante permite que el diodo 1N4004 tenga el efecto de avalancha a los menos 400 volts. Y una característica importante es que este diodo va a tener una caída de tensión máxima de 1.1 volts cuando lo polarizamos en directa a una corriente de 1 ampere de corriente directa. En otras palabras, sabemos que es un diodo de silicio que vence el potencial de barrera a los 0.7 volts y el resto de tensión va a estar en la resistencia interna R'd, pero va a depender de la cantidad de corriente que le hagamos pasar al diodo. Regresando a la simulación, si yo muevo la traza al codo de la curva, observo que el codo inicia aquí justo en los 0.7 volts que me indica el datasheet. A partir de ahí es cuando el diodo se comporta como una válvula electrónica y da paso a toda la corriente que pueda circular por él. En este caso, si aumentamos el voltaje poco a poco, vamos viendo que la corriente crece abruptamente, de manera exponencial, como lo marca la curva. Si al circuito donde esté conectado este diodo le conecto una carga que demande demasiada corriente, por ejemplo 6.1 amperes, entonces el diodo tendrá una caída de tensión de 1.25 volts. En otras palabras, 0.7 volts, que es el potencial de barrera del diodo, más el voltaje debido a la resistencia dinámica R'd. Para demostrarlo he conectado un circuito con una fuente de tensión polarizando al diodo 1N4004 en directa y una carga que voy a hacer variar para demandarle corriente a la fuente. He conectado un voltmétro en las terminales del diodo, otro en la carga y un amperímetro que me va a indicar la cantidad de corriente que pasa por el diodo y en el circuito. Al momento de encender el circuito observamos que la barrera de potencial se ha vencido, el diodo está conduciendo 0.3 amperes y tiene una caída de potencial de 0.7 más 0.15 volts que se caen en la resistencia interna R'd, o sea que juntos me dan 0.85 volts de caída en el diodo. Voy a disminuir la carga para que aumente la corriente. En este caso ya está circulando medio ampere y ve la caída de tensión del diodo, casi no varía. Es decir, estoy teniendo 0.7 volts de la fuente de voltaje BD más 0.1 volt que se están cayendo en la resistencia dinámica R'd, me da un total de 0.8. Y así puedo hacer crecer la corriente del circuito al disminuir la magnitud de la carga hasta, por ejemplo, 3.7 amperes y me da una caída de 1.1 volts. Con esta información me voy a la gráfica y muevo la traza hasta esa magnitud de 1.119 volts y veo que efectivamente me da 3.7 amperes de corriente. Entonces la simulación en este caso me es muy útil porque me comprueba los datos del datasheet y además me está mostrando la gráfica real del diodo cuando se encuentra polarizado en directa con esta configuración que es prácticamente el mismo circuito que hemos visto desde que empezamos a polarizar los distintos modelos del diodo. Para estudiar la ecuación que rige esta corriente en el diodo he conectado el mismo circuito que acabamos de simular. La placa positiva de la fuente al ánodo del diodo y el cátodo a la resistencia y a la placa negativa de la fuente. Al diodo lo podemos sustituir por el modelo real del diodo, la fuente BD, el diodo ideal y la resistencia dinámica R'd, todo esto entre el ánodo y el cátodo del diodo. Mientras la fuente externa no exceda el potencial de barrera del diodo, en este caso 0.7 en el diodo de silicio, el 1N4004, veíamos en la curva que no hay corriente alguna, es como si el diodo estuviese abierto.
o como si el circuito estuviese desenergizado. Pero una vez que vencemos el potencial de barrera, es decir, cuando llegamos al codo de la curva, el diodo empieza a conducir. Bajo esta condición entonces va a fluir una corriente del positivo al negativo por el exterior de la fuente. El diodo ideal se polariza en directa, se comporta como un corto. Esa corriente polariza a todos los componentes del circuito, en este caso a la resistencia dinámica R'D y a la resistencia de carga, en este caso, positivo por donde entra la corriente y negativo por donde le sale. Para conocer la ecuación de la corriente, aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff, que me dice que las caídas y las elevaciones en un lazo cerrado deben de ser iguales. Me paro en un lugar del circuito, por ejemplo en esta esquina, y empiezo a caminar en dirección de la corriente. Entonces, cuando entro a la resistencia, observo con qué signo salgo de ella. En este caso es negativo. Significa que en esa resistencia hay una caída de tensión. Le vamos a denominar voltaje en la resistencia. Continuando con la trayectoria del circuito, ahora entro a la fuente y cuando salgo de ella observo que salgo con signo positivo. Se trata entonces de una elevación. Ahora entro a la fuente BD, salgo con signo negativo. Significa que es una caída, pues entonces la sumo a las caídas de tensión del circuito. Entro a la resistencia y cuando salgo de la resistencia observo un signo negativo, significa que es otra nueva caída en la resistencia que la simbolizo como un voltaje en la resistencia dinámica R'D. Llego al punto de partida y ya terminé. La magnitud de voltaje en esta elevación de la fuente es constante, lo mismo que la pequeña fuente que me indica el potencial de barrera dentro del diodo. También son magnitudes constantes donde no puedo hacer nada para conocer la corriente IP, pero sustituyendo por la ley de Ohm el voltaje en la resistencia de carga y en la resistencia dinámica R'D, puedo entonces ahora encontrar la corriente de polarización. Factorizando estos dos términos me queda esta expresión. De aquí ya puedo despejar a la corriente de polarización. Pasando el voltaje de la fuente del otro lado me queda la siguiente expresión. Y mira cómo se parece esta ecuación al modelo del diodo práctico, solo que aquí se ha introducido la magnitud de una nueva resistencia, que en este caso es R'D. Si esta resistencia dinámica es lo suficientemente pequeñita, casi que tiende a cero, prácticamente tenemos la corriente de polarización del diodo práctico. Y entonces la corriente que pasa por el circuito queda a merced de la magnitud de esta resistencia de carga, tal y como lo acabamos de ver en la simulación. Porque quiero que recuerdes que la magnitud de tensión que se cae en la resistencia dinámica es de 0.1, o sea, son milivolts. Significa que esa resistencia polarizada en directa, pese a que cambia su magnitud, son magnitudes pequeñas. En inversa son los mismos tres componentes pero conectados de esta forma. La fuente de voltaje BD conectada en serie con el diodo ideal, pero la resistencia dinámica ahora la hemos conectado en paralelo. Este modelo sustituye al diodo real y todo modelo conectado en inversa pues se conecta de esta manera: la placa positiva al cátodo y la placa negativa al ánodo. Esto hará que circule una corriente en este sentido, del positivo al negativo por el exterior de la fuente, y esta corriente al llegar al nodo del cátodo se divide en dos, la corriente I1 y la corriente I2. La corriente I2 va a polarizar al diodo ideal en inversa y eso hará que el diodo se abra. Entonces ya no habrá ninguna corriente que circule por la fuente BD, es como si no existiera. En otras palabras, redibujando el circuito de manera más cómoda, podemos dejarlo de esta manera. Antes de que explique lo que va a suceder, me voy a ir al simulador y es el mismo circuito de la vez anterior, solo que he volteado la fuente y la he convertido en una fuente variable. En este caso lo he programado para que tenga 0 volts y no hay ningún voltaje presente en todo el circuito. A medida que yo aumento la fuente, por ejemplo a 2.5 volts negativos, ve que ese mismo voltaje está presente en las terminales del diodo y prácticamente la corriente que circula por el circuito es despreciable. 282 nanoamperes, prácticamente nada. Y voy a aumentar el voltaje, digamos, a 15 volts negativos. Ve cómo esos 15 volts negativos siguen estando presentes en el diodo. Y así puedo aumentar hasta, por ejemplo, 50 volts negativos y ve que son los mismos 50 volts negativos que tengo presentes en las terminales del diodo. ¿Qué significa esto? Que tengo un circuito abierto prácticamente. En otras palabras, un diodo real polarizado en inversa sustituyendo su modelo como lo estamos viendo aquí,
no conduce corriente en ese sentido. Es como si esa resistencia R'd fuese ahora tan grande, pero tan grande, que existe un voltaje igual al de la fuente, como si en efecto el circuito estuviese abierto. Para determinar la ecuación de la corriente de polarización ahora en inversa, va a circular una corriente en sentido antihorario, que ahora polariza los componentes del circuito de esta manera: positivo por donde entra, negativo por donde sale, y aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff, si me paro en esta esquina y camino en dirección de la corriente, entro en la resistencia dinámica y observo que se trata de una caída, la cual voy a representar como el voltaje en la resistencia dinámica. Continuando con el camino de la dirección de la corriente, entro a la batería y salgo con signo positivo, significa que esa es una elevación. Entro a la resistencia, salgo con signo negativo y se trata de una nueva caída. Sustituimos la ley de Ohm en cada término, la despejamos y tenemos esta expresión. Observa que esta carga, valga lo que valga, sumada a un valor prácticamente infinito como lo es R'd, en este caso del modelo real del diodo polarizado en inversa, pues este término de abajo tiende a ser enorme, muy grande. Siendo así las cosas, la corriente de polarización en todo caso siempre vale cero. Como conclusión, en este caso te diré que R'd, la resistencia dinámica, en directa es muy pequeña y en inversa es muy grande. A manera de conclusión de los tres modelos que hemos estudiado en estos tres videos, el modelo ideal, el práctico y el real, cuando se polarizan en directa, el comportamiento del modelo ideal es como un cortocircuito. El comportamiento del diodo práctico es una fuente de tensión Vd que representa el potencial de barrera del diodo, más un diodo ideal que se puede comportar como un cortocircuito, y solamente me queda ese potencial de barrera, que en los diodos de silicio es aproximadamente 0.7 y en los diodos de germanio es aproximadamente 0.3. Y el diodo real se compone de estos tres componentes en serie: la fuente del potencial de barrera Vd, un diodo ideal que se puede comportar como un corto, y la pequeña resistencia dinámica R'd en directa. La caída de tensión en esa resistencia varía, pero es una variación muy pequeña. Las corrientes de polarización, dados estos circuitos que hemos puesto aquí y que polarizan al diodo en directa, en el modelo ideal prácticamente es la ley de Ohm. Esa corriente está en función de la resistencia que yo le ponga al circuito. En el modelo práctico lo mismo, solo que se hace presente el potencial de barrera del diodo, que dependiendo del material con el que esté hecho, pues ya sabemos las magnitudes de ese voltaje. En el modelo real es lo mismo, solamente que se ha hecho presente la pequeña magnitud de la resistencia R'd. Y respecto a las curvas características de transferencia de los diodos, la polarización en directa de un diodo ideal conduce o no conduce, ¿verdad? ¿Es un circuito corto o es un circuito abierto? En el caso del modelo práctico es lo mismo, salvo que debemos de vencer la pequeña tensión del potencial de barrera para que el diodo conduzca y se comporte como un corto. Y en el caso del modelo real vimos que su curva pues prácticamente es una exponencial muy prolongada, o sea que se puede en términos prácticos comparar con el modelo práctico. Conduce una vez que se supera el voltaje de Vd. Los mismos tres modelos polarizados en inversa se pueden resumir así. El modelo ideal es un circuito abierto igual que el modelo práctico. Las corrientes de polarización en ambos modelos son cero. Y en el caso del modelo real, que el diodo ideal se polariza como un circuito abierto, donde toda la corriente fluirá por R'd, que dicho sea de paso hemos dicho que es enorme polarizada en inversa, entonces esta expresión tiende a ser cero. Y si lo vemos en su curva característica, nos queda exactamente igual que el modelo ideal y que el modelo práctico. Espero que estos tres modelos te sean útiles. Recuerda, el modelo ideal lo vamos a utilizar para averías, igual que el modelo práctico cuando trabajamos con altos voltajes. El modelo real lo puedes utilizar para diseñar tus propios circuitos. Más adelante veremos algunos circuitos típicos que se hacen con diodos. No te los pierdas. Espero que esta información te haya sido útil para los proyectos que estás realizando. Hasta pronto.